Hola, esto es Photoshop Me y yo soy Miquel González. Os voy a mostrar una técnica en la que vamos a montar una nueva imagen a través de distintas imágenes que hemos ido disparando de esa misma escena con distintas iluminaciones. Esta técnica la utilizamos en distintos campos de fotografía, como puede ser en la fotografía de bodegón, arquitectura, interiorismo y en todas aquellas que necesitamos utilizar más flashes de los que tenemos o por complejidad de la foto no podemos añadir todos los flashes en la misma toma. Y lo que hacemos es crear una nueva imagen a través de distintas tomas que contengan distintas iluminaciones de la misma escena. Veremos que hay una intención desde la preproducción, ya que esta técnica empieza en la preparación de la propia sesión. Debemos disparar las imágenes con toda una serie de requisitos, como por ejemplo disparar bajo registro, es decir, con trípode, y no podemos modificar los parámetros de la cámara, tales como diafragmación, enfoque, ISO, etc. Y vais a ver que realmente es bien fácil de llevar a cabo y podéis utilizar esta técnica en un sinfín de distintos proyectos. Cuando empezaba a trabajar a nivel profesional me encontraba en más de una ocasión que debía montar un esquema de iluminación en el que estaba utilizando más luces de las que tenía en el estudio, e incluso hoy en día me lo encuentro, ¿no? Tengo que montar un tipo de esquema de iluminación que es complejo, en el que me veo que debo añadir distintas iluminaciones y no puedo hacerlo por el tipo de bodegón que es. Entonces esta técnica realmente es muy funcional. ¿Queréis montar un esquema de iluminación complejo de distintas iluminaciones y tan solo tenéis una luz para poderlo hacer? Pues con esta técnica se puede llevar a cabo. Esta técnica se basa sobre todo en tres apartados. Por un lado tenemos la preproducción, por otro lado tenemos lo que sería la producción y por otro lado tenemos lo que sería la edición. En el apartado de la preproducción debemos hacer una reflexión de qué es lo que queremos transmitir, ya que de esa forma sabremos más o menos cuál puede ser el esquema de iluminación que vamos a ir utilizando. En el apartado de la producción hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no podemos disparar la cámara y que haya un pequeño movimiento, no podemos disparar la cámara cambiando lo que podrían ser el diafragma, la velocidad o el ISO. Entonces siempre se tiene que disparar bajo registro y con los mismos parámetros de exposición. Y en el apartado de la edición lo que vamos a ver es cómo coger todas estas imágenes, todas estas tomas, las vamos a montar en un nuevo archivo y a través de las máscaras de capa vamos a asamblar lo que podría ser una nueva imagen. Fijaros que tengo las imágenes ya en el bridge seleccionadas y lo que me interesa ahora es revelarlas todas con unos mismos valores. Entonces las selecciono. Normalmente cuando disparo este tipo de situaciones suelo disparar más de las imágenes que necesito. Y luego en la revisión pues me voy encontrando que hay una serie de imágenes que voy a utilizar y otras que no. Por ejemplo, el fondo es súper necesario tenerlo, porque en cualquier momento me podrían pedir algún cambio y al tener el fondo ese cambio sería más fácil de llevar a cabo. Por ejemplo, si me pidiesen desplazar la moto un poco hacia la derecha, me podría encontrar que si no tengo el fondo tendría que hacer por un lado la selección precisa de la moto y desplazarla, y por otro lado debería reconstruir lo que es el fondo, entonces tendría ese problema añadido, ¿no? Sin embargo, si he podido disparar el fondo totalmente limpio, me sería muy fácil el desplazar la moto de un lado al otro sin tener que reconstruir ese fondo. Visualizando ahora las imágenes, estoy viendo que de esta imagen voy a utilizar tan solo lo que va a ser este reflejo. Esta de aquí va a ser la imagen que de alguna forma tiene la luz principal. Entonces ya nos podemos hacer a la idea que una de las imágenes tiene que tener un poco la ambientación, la luz que va a seguir el resto del montaje, ¿no? Esta sería la de luz principal. Luego me encuentro que en este caso, con el flash puesto en lo que podría ser de contra del objeto de esta moto, me está generando aquí toda una serie de efectos, toda una serie de reflejos que le van a dar mayor sensación de profundidad a la moto y va a quedar bastante bien. Esta imagen de aquí veo que me da toda una serie de reflejos en el depósito, pero no me gusta el efecto que está creando. Este efecto halo veo que luego para hacer el montaje no me va a quedar muy bien, entonces esta imagen no la voy a seleccionar, no la voy a revelar. Esta de aquí sí que encuentro como muy sutil estos ajustes que me está haciendo aquí, estos efectos que me está haciendo aquí. En este caso tengo esta misma imagen, que es muy parecida al efecto que tengo aquí, nada más que en esta tengo una serie de reflejos en lo que sería los espejos y el velocímetro que aquí no tengo.
entonces pues selecciono aquella imagen. Esta también la voy a dejar fuera. Y en este caso, esta imagen que veis, que de alguna forma está rellenando demasiado lo que serían las sombras, le está quitando lo que sería la sensación de la luz principal, me va a funcionar muy bien, sobre todo porque voy a poder rellenar las sombras. Me funcionará entonces para poder conseguir que las sombras tengan información, que tengan detalle. Una cosa que debería hacer es ajustar, por ejemplo, la temperatura de color para todas las imágenes, que sea exactamente la misma. En mi caso ya está ajustada en el propio momento del disparo. Otra cosa interesante podría ser el activar la corrección de lente, por eso voy a activarlo con todas las imágenes seleccionadas. Si luego me interesa, por ejemplo, que es lo que estaba viendo, generar pues, un poco más de información en lo que podía ser el apartado de las sombras, y lo que me interesa es que los negros no queden tan oscuros, lo que puedo hacer es darle un poquito de exposición, se lo voy a dar a todas por igual, voy a hacer que la densidad de los negros se aclare un poco, sea un poco menos densa. Contraste de momento no se lo quiero dar, si acaso se lo daría en Photoshop, y ahora aquí también podría aprovechar para darle un poco de claridad, de intensidad o incluso recuperación de altas luces si fuera el caso, si lo necesitase. Yo creo que con estos valores ya podría empezar a trabajar este montaje que queremos hacer y así empezar a hacer el ensamblaje de las imágenes. Las voy a guardar todas. Voy a decir que me las guarde en la misma ubicación como un PSD a estas dimensiones. Voy a revelar las imágenes, las voy a guardar y ahora desde el Bridge las puedo lanzar todas en un nuevo documento. También lo podía hacer desde el Lightroom o incluso desde Photoshop. Tengo aquí las imágenes seleccionadas, son estas de aquí. Y desde Bridge tengo la opción de herramientas, Photoshop, cargar archivos en capas de Photoshop, o si no, desde el propio Photoshop también lo puedo hacer. La gran diferencia que hay entre hacerlo desde aquí o hacerlo desde el propio Photoshop es que desde Photoshop me permite el poder alinear las imágenes por si ha habido algún desplazamiento en el momento de la toma, ¿no? Entonces me voy a ir desde Photoshop y así me aseguro que si ha habido algún tipo de alineación podría conseguir corregirla. Le voy a decir archivo, secuencia de comandos, cargar archivos en pila. Desde aquí tengo que ir a navegar donde se encuentran estas imágenes, si no las podría tener también abiertas. Son estas de aquí, las selecciono, les digo abrir y ahora tengo la opción de intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. En este caso sé que están disparadas bajo registro y que no han tenido ningún tipo de movimiento, si han tenido alguno es mínimo, pero no está de más que lo activemos. Fijaros que ahora se han puesto todas las imágenes en un nuevo archivo y esas imágenes ahora están con capas. Aunque sé que el fondo no lo voy a necesitar, me vendría muy bien tenerlo por si me pidiesen el desplazamiento de la moto o si tuviera que reconstruir algo del fondo. En este caso no lo voy a utilizar. Fijaros que la siguiente imagen, la que me interesa tener por encima del fondo, es aquella imagen que va a contener lo que es la luz principal, ¿no? Como sería esta de aquí. A partir de aquí vamos a ir utilizando lo que podían ser los pequeños detalles de las otras imágenes. Por ejemplo, de esta imagen tan solo vamos a utilizar estos reflejos que tenemos pues, en lo que podía ser el depósito, en el sillín o en estas zonas de aquí, ¿no? Me van a funcionar muy bien porque le van a dar mayor sensación de profundidad a la moto. De esta vamos a utilizar tan solo lo que son los reflejos de este apartado de aquí. Y de esta otra imagen, aunque está matando todo lo que podía ser la luz principal que tiene la imagen, rellenando con exceso lo que serían las sombras, lo que vamos a conseguir con esta es utilizarla para poder rellenar de una forma mucho más precisa aquellas zonas que empiezan a estar en negro sin textura, ¿no? Y lo vamos a dejar con indicios de textura. Normalmente lo que nos interesa es poner una máscara de capa e ir mostrando y tapando aquella información que nos interesa, ¿no? Si hacemos una máscara de capa,
Sale en blanco, eso significa que muestra toda la información de esta capa y ahora nos toca ocultarla a través de lo que serían las herramientas de pintura, ¿no? Por ejemplo con el pincel. Pero voy a tener mucho trabajo si tengo que ocultar toda la información de esta capa, ¿no? Me interesa entonces hacer una máscara de capa que ya esté en negro. Para hacer una máscara de capa que ya esté en negro y así voy a ir destapando aquella información que me interesa, como podrían ser estos reflejos del sillón o del depósito, voy a apretar Alt mientras le doy a máscara de capa. Así consigo que la máscara de capa ya desde un inicio, desde una base, esté en negro. Ahora lo interesante será que empiece a destapar aquella información que a mí me interesa. Por ejemplo, habíamos visto que todo este apartado del sillón y del depósito quedaba muy bien la luz de efecto que habíamos generado a través del flash que habíamos puesto en contra. Si quiero recordar cómo era la información de esta capa, lo que puedo hacer es deshabilitar la máscara de capa de forma momentánea y así ver la información de esta, ¿no? Para ello pulso Shift, mayúsculas, y en la máscara de capa. Cuidado, que aquí la gente se equivoca y pulsa bloqueo mayúsculas y no Shift. Vale, cuando le doy a mayúsculas y hago clic en la máscara de capa, por un momento estoy deshabilitando esta máscara de capa y consigo ver cómo sería ese efecto. Muy bien. Para poder utilizar el pincel, empiezo a trabajar con poca opacidad. En mi caso, como trabajo con la tableta, esta es sensible a la presión que estoy ejerciendo con el pen y es como si estuviera trabajando con valores inferiores de opacidad. Para poder utilizar un pincel un poco más pequeño, utilizo la abreviatura de teclado, si estoy trabajando en PC, Alt, botón derecho, y si me voy a la izquierda o a la derecha hago el pincel más grande o más pequeño, voy cambiando el diámetro de este. Sin embargo, si me voy arriba o abajo, consigo cambiarle la dureza del propio pincel. Voy a hacer un pincel un poco más pequeño y voy a ir destapando esta información que hay aquí. Estaba pintando en la propia capa en lugar de la máscara de capa. Vale. Voy a ir pintando para ir destapando la información que me interesa de esta capa, que sería esta de aquí. Esto de aquí no me interesa, cambio de color frontal a color de fondo. Si quiero destapar la información y mostrar la información de esta capa, pinto en blanco. Si lo que quiero hacer es ocultarla, pinto en negro. En este caso, me interesa mostrar un poco más esta información. Como la imagen ha sido disparada en registro, no tengo que hacer una selección sumamente precisa. A lo mejor en algún apartado de la moto sí que la debería hacer, pero si no, si hemos disparado a registro, no hay ninguna trepidación o algún movimiento de lo que podría ser la cámara en el momento del disparo, puedo trabajar de una forma mucho más cómoda y no hace falta que trabaje con selecciones precisas. Fijaros que voy mostrando aquella información que me interesa y si en algún momento me interesa ocultar la información de esta capa o sin querer me he pasado y he pintado algo que no me interesaba, lo que puedo hacer es cambiar entre el color frontal y el color de fondo y así podría mostrar y ocultar la información que me interesa. Aquí voy a ir pintando de una forma más suave. Muy bien, recuerdo que aquí tenía algo de información también, como podría ser en el apartado del velocímetro, que me gusta más cómo queda aquí. Voy a trabajar con menos presión para que muestre la información, pero no tanto. En este apartado de la moto también me gusta cómo queda el manillar, entonces lo voy a pintar para que saque un poco de ese reflejo y así conseguir también una mayor sensación de profundidad. Esta zona de aquí también me gusta más como está quedando en esta capa, entonces voy destapando un poco, voy trabajando con poca opacidad y eso lo consigo a través de la presión de la tableta, si no me tocaría venir aquí a lo que serían las propiedades de la herramienta y bajar la opacidad. Este apartado de aquí me puede interesar más o menos, como podían ser estos
fragmentos, y así conseguimos mayor profundidad. Tengo aquí una información también, lo que sería el cilindro de la moto, que a lo mejor puede ser interesante que lo vaya sacando. Hay otros apartados que a lo mejor pues, no nos interesan sacarlos, ¿no? Estos nos dan como mayor sensación de la profundidad de la moto. Bien, de esta imagen ya está, ya he sacado la información que yo quería. Voy a ver en este caso qué es lo que me interesa. En este caso me interesa sacar aquí estos reflejos. Entonces voy a poner una máscara de capa en negro, pulso Alt y máscara de capa. Si no, en las propias propiedades de la propia máscara de capa puedo hacer invertir. Bien, esta cuando la deshabilito compruebo que tengo aquí una información que me va a gustar, la sensación de volumen que le está generando. Aquí también veo que me gusta más el efecto que está generando. En este apartado de aquí también podría ir utilizando. Fijaros que si tuviéramos más imágenes con más flashes, podríamos montar una imagen aún distinta. Y seguro que si vosotros cogéis esta imagen con todas las imágenes, la dejaréis distinta a lo que podría ser el efecto que le estoy dando yo, ¿no? Podemos generar una imagen totalmente personalizada. Muy bien. De esta imagen ya tengo aquellos ajustes que quería. La imagen la teníamos así y hemos ido aprovechando la información de las capas para dejar estos efectos. Ahora lo que me interesa es tener un poco más de textura, un poco más de indicios de información en lo que serían las zonas más oscuras, y para ello lo que voy a utilizar es esta capa de aquí. Fijaros que una vez que la activo le quita el protagonismo de la luz principal. No me interesa que tenga tanto protagonismo esa capa. Voy a pintar aquellas zonas que veo más oscuro, como podrían ser estas de aquí. Incluso voy pintando un poco más de lo que considero que necesita, porque ahora trabajaré la opacidad de la capa hasta dejar el efecto que a mí me interesa. Esta zona de aquí también la encuentro un poquito oscura. Vale, estaba pintando de nuevo. En la capa hay que tener muy en cuenta que debemos seleccionar bien la máscara de capa, porque si no podemos pintar en lo que es la propia capa y no nos interesa. Bien, ahora compruebo que le ha quitado un poco de protagonismo, le ha quitado un poco de profundidad, lo que sería la información que tiene esta capa, y lo que voy a hacer es bajarle un poco la opacidad y así le voy a dar ese indicio de textura para que no sea una mancha totalmente negra. Le bajo la opacidad hasta dejarla con esos indicios de textura. Quiero hacerle una capa de contraste, voy a hacerle unas curvas. Voy a hacer unas curvas en S, que sería el contraste por defecto del panel curvas. No quiero contrastar demasiado los negros porque sé que si no se me van a ir fácilmente. Aún así tenemos la información de esta capa en la que en cualquier momento podríamos dejarle a un nivel de opacidad o a otro, según las necesidades, ¿no?, del propio trabajo. Para generar un poco más de atención en el apartado central, voy a viñetear lo que es la imagen. Para ello voy a coger la herramienta de selección de elipse, el marco elíptico, hago una selección de aquello que quiero dejar con mayor atención y ahora invierto esa selección desde el menú selección, invertir selección, o si no lo puedo hacer también a través de control mayúsculas I, que es invertir selección. Hago una nueva capa de curvas y al tener hecha esta selección se aplica ya directamente en la máscara de capa, ¿no? Puedo bajar la exposición con contraste o lo que puedo hacer es bajar la exposición o un poco de mezcla, ¿no?, bajando la exposición con un poco de contraste. Como se ve demasiado definido esa selección que hemos hecho,
puedo o desenfocar la máscara de capa, o en este caso me puede funcionar muy bien el trabajar las propiedades de la propia máscara de capa, el comando desvanecer, ya que en cualquier momento podría modificar los valores. Bien, esta podría ser el resultado final. Ahora podría jugar un poco con el tono y saturación, un poquito más de contraste. Pero fijaros que partíamos de esta imagen y la hemos dejado así. Con toda esa sensación de profundidad. Como veis, esta técnica funciona muy bien con objetos grandes, pero también es muy funcional con objetos pequeños o cuando se está disparando otras imágenes de tipo interiorismo o de arquitectura. Es una técnica que es muy fácil llevarla a cabo siempre y cuando en lo que sería la producción se hayan disparado las imágenes bajo toda una serie de requisitos y os pueden quedar imágenes totalmente espectaculares. Desde Photoshop Me esperamos que os haya gustado esta técnica. Recordad que podéis descargar las imágenes en formato RAW más los apuntes a través del enlace que tenéis en pantalla y no olvidéis de suscribiros al canal para estar al día.